Las autoridades sanitarias del país confirmaron la presencia de la variante Delta de la COVID-19. Se trata de una mujer de 43 años que llegó al país desde Estados Unidos y hoy se encuentra aislada. El ministro de Salud, Enrique París, durante su intervención en el Congreso, mostró su preocupación ante esta variante que ha sido indicada como una de las más peligrosas por su alto nivel de contagiosidad. Desde el MinSal adelantaron que reforzarán las medidas de seguridad y seguimiento en las fronteras de nuestro país. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Bueno, yo le decía que vamos a conversar con uno de los máximos especialistas en redes de salud, hoy en camas UCI, que es donde aprieta el zapato al final, de que es el problema o es quizás la parte más delgada, ¿no es cierto?, del embudo, donde en todo el mundo donde ha hecho crisis. Nosotros hemos estado dos veces a esto del colapso de los sistemas de salud de las UCI. Luis Castillo es coordinador de camas UCI del MinSal y médico jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco, ex subsecretario de Redes Asistenciales. Luis, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Mucho gusto poder compartir alguna Yo no sé idea. si todos saben o dimensionan, quizá gente que no vive en Santiago, que nos ve, no dimensionan lo que significa estar a cargo de un centro de pacientes críticos del Hospital Barros Luco con el tamaño del Hospital Barros Luco. Entonces, me decía Luis antes de entrar aquí, es como un país en chico, es la muestra muy fiel, reflejo de lo que pasa en el país, en ese tremendo hospital, Luis. ¿Qué estamos viviendo? Bueno, ¿qué tal? El Hospital Barros Luco es un hospital muy grande, es uno de los 3, 4 hospitales más grandes del país. Y está inserto en un área, que es el área sur de la región metropolitana, que tiene y atiende aproximadamente 1.300.000 personas. Nosotros tenemos un centro crítico que en esta etapa de la pandemia se ha cuadruplicado en cuanto a camas de cuidado intensivo y se ha triplicado en camas de cuidado intermedio. Eso significa que hay aproximadamente, sumando y restando, 1.100 personas trabajando en forma habitual, atendiendo estas decenas de casos. Ahora, hay un equipo muy potente, muy fuerte de médicos especialistas intensivistas, hay médicos colaboradores internistas, en fin, hay enfermeras, hay técnicos de muy buena calidad que tienen mucha experiencia y que ha permitido sostener la atención de todos estos casos que en esa zona del país y en esa zona de la región metropolitana emerge. Nosotros tenemos el pulso del país en lo que sucede en nuestro hospital. Y la verdad es que la correlación con la epidemiología, con los elementos sanitarios, es prácticamente paralelo. A ver, ¿qué significa eso exactamente? Nosotros, por ejemplo, estábamos viendo una reducción de los casos COVID en los últimos 15 días. Cosa que se refleja en las cifras nacionales prácticamente al unísono. Estábamos viendo también un aumento de las enfermedades no COVID, pero que no estamos viendo todos los días cómo está ingresando y cómo se están equilibrando las cifras. De manera de que muchas veces hay algunas medidas que nosotros adelantamos y las conversamos entre el equipo médico, porque sabemos que progresivamente se van a ir dando y nos hemos ido adelantando estos aspectos. Por ejemplo, hoy día conversábamos acerca de la necesidad de reconvertir camas y tener más camas de complejidad intermedia que permita darle más rotación, porque el número de casos COVID lentamente viene bajando para nosotros. Lo que sucede y se refleja en las cifras nacionales y en las cifras de la metropolitana. Las camas UCI tienen un rezago, porque si bajan los casos nuevos, que es la cifra que uno primero mira, ¿no es cierto?, a mediodía, donde esté cada uno de nosotros dirá, oye, ¿dan los datos de hoy? Fuera de los hospitales me refiero, ¿no? Sí, fueron 2.000, fueron 3.000, nos referimos a eso, son casos nuevos. Pero después de eso hay un rezago para que esas personas que tienen COVID lleguen a las camas UCI eventualmente, un porcentaje de ellas, ¿no? Sí. Ahí hay que identificar dos aspectos. Lo primero es que la tasa de conversión es el porcentaje de todos los contagios que finalmente van a requerir un hospital. ¿Un hospital o una cama UCI? Hospital, hospitalización y cama crítica. ¿Ya? ¿Ventilador significa eso? Habitualmente sí. Ya, o sea, tasa de conversión de casos nuevos a los que necesitan a los que llegan a ventilador cuidados intensivos. ya. Santiago está con una tasa de conversión en la región metropolitana de 2.8%.
Eso quiere decir que el 2,8% de los contagiados diarios van a requerir una hospitalización en cuidados críticos. Deja de ser, ¿eh? Sin embargo, hay otras regiones donde esto es mucho menor. Ejemplo, Los Ríos, que tiene una tasa de contagio muy elevada, Ya. pero tiene una tasa de conversión de 1,1. Ah, Versus otras regiones que tiene tasa de contagio moderada, pero número de contagiados moderado, pero tasa de contagio de alrededor de 2,5, 2,2, depende de la región. Ese es el primer aspecto. Por lo tanto, nosotros tenemos una tasa bien importante. Luis, quedémonos un segundo en ese punto porque es interesante esa tasa de conversión. ¿Cómo se comportaba hace un año? En ¿Tienes recuerdo? En general, para ver si es el mismo, es el virus que se está comportando de la misma manera. En general, la tasa de conversión el año pasado, en primera ola, era menor en la metropolitana, era alrededor de 2,5. ¿Y a nivel, te da para inferir, por ejemplo, que el virus se comporta de una manera distinta? No, uno puede ¿O que la asumir, población al cual le está llegando es sí, distinta? Uno puede asumir que la tasa de conversión tiene íntima relación con el índice de replicación o el índice de reproducción viral, que es el R, famoso Sí, R. sí. En Santiago hoy día debe estar en torno al 1, 0,9, 1, menor de 1, de todas maneras. Menor de 1 porque está la curva hacia abajo. Está la curva hacia abajo. Que habla un poquito de la diseminación o la transmisión comunitaria. ¿Por qué a nosotros nos interesa eso? Porque en la medida que hay altos contagios, con esa tasa de conversión, uno puede más o menos de saber qué número de casos se va a producir 14 días después e ir mirando las proyecciones e ir viendo cuántos casos y cuántas camas vamos a tener que en un momento dado tener para hacer frente a esta determinada demanda. Eso hasta ahora ha tenido una precisión con un intervalo de confianza muy alto y con un error muestral, oye, yo digo que un 1 o 2% nos ha funcionado hasta ahora. Se puede entonces, las matemáticas aquí son fundamentales, las estadísticas, ¿eh? Así como los temas sanitarios, el tema estadístico, matemático es fundamental para proyectar y poder atender. Bueno, nosotros en diciembre, a través de las proyecciones que hizo el Ministerio y la Subsecretaría de RE, se instaron y se estudiaron 3 escenarios. Uno de ellos era el escenario más catastrófico, el de 9.000, lo recordamos. fue que todos creíamos y queríamos que no sucediera, pero sucedió, que es un escenario de alta cantidad de contagiados y de alta cantidad de casos. Hemos llegado a 4.500, tal como se había predicho en ese momento, que nos encontrábamos una cifra extraordinariamente elevada, inalcanzable. Luis Castillo, tú que trabajaste tanto tiempo para dimensionar en lo que estamos, porque nos vamos acostumbrando. ¿Cuántas camas críticas hay hoy día abiertas, funcionando en Chile? Hoy día hay 4.504 camas de cuidados intensivos. Ya. Más 3.500 camas de cuidados intermedios. Sumando y restando, hay cerca de 9.000. Ya, 9.000. ¿Cuántas tenía Chile pre-COVID? ¿Cuál era el parque? Camas de cuidados intensivos. Las que hoy son 4.500, ¿cuántos eran pre-COVID en Chile? Nosotros teníamos en ese momento casi 1.180 camas públicas y privadas. O sea, multiplicar por 4 en grueso. Hemos multiplicado por 4.2 camas de cuidados intensivos en un año. ¿Y eso ha sido normal en el mundo? O sea, ¿en los países lo han podido alcanzar en general? ¿Ha sido, o Chile Muchos países lo han hecho. El sistema de salud en Chile se ha sacado los zapatos. Muchos países lo han hecho, con una gran diferencia que tiene el sistema de salud chileno. Es que prepandemia, el número de camas por 100.000 habitantes de UCI era cercana a 4,8 camas por 100.000 habitantes, que era una tasa extraordinariamente baja. Por lo tanto, el esfuerzo que se ha hecho para llegar a lo que tenemos hoy día, que es aproximadamente 11 camas por 100.000 habitantes, significa que el sistema público y privado, integrado, coordinado, buscándole la mayor eficiencia, ha permitido esto incorporar miles de funcionarios en los equipos de salud que han sustentado, la atención sanitaria en esta pandemia. Sin esta pandemia, recuerdo que el sistema de salud es el eslabón final de toda la situación pandémica. Nosotros recibimos las consecuencias de los contagios, de la trazabilidad, de la transmisión comunitaria, de la contagiosidad, de las características propias de los virus. Por lo tanto, nosotros vemos la parte final. Todo lo que se haga antes es bueno para nosotros. Si no, esto
puede requerir mucho más. Luis Castillo, si Chile logró cuadruplicar en un año, un poco más de un año, su parque de camas UCI, ¿no es cierto?, que es un tremendo esfuerzo, porque no significan cáteres médicos, aquí significan equipos. Cuando uno habla de una cama, hay equipamiento, infraestructura y personal para atender eso. A eso se refiere una cama, ¿no? Una vez que vamos a suponer un escenario que pase la pandemia o que pase a ser algo endémico que ya sea manejable, ¿va a quedar capacidad instalada, infraestructura y de personal como para que sea otro sistema de salud pública, por ejemplo, en niveles de atención más altos, mejores? Porque teníamos una deuda allí, ¿no? No sé, en filas, gente esperando, qué sé yo, plazos para operaciones. Esa pregunta se ha hecho muchas veces durante estos meses. Y la subsecretaría de Redes, y yo en particular, creo que una vez que haya un control de la pandemia y pasemos a la fase endémica propiamente tal, al igual que la influenza y otras enfermedades, Chile en el sector público debiera llegar a tener aproximadamente 10 camas por 100.000 habitantes, es decir, llegar a tener permanentemente aproximadamente 3.000 camas de cuidado intensivo para hacer frente a lo que viene en términos de lista de espera y para sustentar el desarrollo económico, cultural, social de nuestro país. Menos va a ser extraordinariamente complicado. Luis Castillo, quiero agradecer por venir esta noche a compartir la tremenda experiencia que tiene en el manejo de redes y de hospitales complejos y sobre todo darnos la esperanza de que esto viene bajando. Ustedes lo habían visto, viene bajando, pero si nosotros nos empezamos a portar mal desde ahora, porque nos confiamos, mañana vamos a tener que decir que esto viene subiendo. Porque sí, esto es así nomás. Es verdad, Matías, que viene bajando. Sin embargo, no hay que bajar la guardia en términos del autocuidado, pero especialmente de proceder a la vacunación y la inmunización, que es el instrumento, uno de los instrumentos más importantes frente a lo que hay hoy día y a lo que potencialmente puede venir más adelante. Luis Castillo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos la actualidad noticiosa del día con Marco Fleming. Claro, Matías, ¿cómo están todos en sus casas? Vamos de inmediato con las informaciones en medianoche. El Congreso finalmente aprobó extender el estado de excepción hasta el día 30 de septiembre. Fue un debate bien intenso, hubo votos de rechazo también de parlamentarios de Chile Vamos, pero finalmente el gobierno logró su objetivo tras comprometerse a modificar el plan paso a paso. ¿Estamos bien? Ya. Siempre bien. Esto tiene que decirlo el Parlamento, yo vengo a presentar nomás. ¿Lo convencieron, diputado? Algo. Para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional. En votación. ¿Cómo vota? Un jueves que fue clave para el futuro de las medidas sanitarias del país, día en que se analizó y votó la extensión del estado de excepción, el que permite, entre otras cosas, decretar cuarentenas y toques de queda. Por la afirmativa, 93 votos, 38 en contra y 6 abstenciones. Aprobado. Campanadas de aprobación en la Cámara que no fueron fáciles de escuchar. Esto porque no fueron pocos los parlamentarios que en horas previas condicionaron su respaldo a cambio de modificaciones en el plan paso a paso. Jornada de intensos debates que comenzó con las palabras del ministro de Salud, que antes de ingresar a la sala se refirió a la situación sanitaria y a la llamada variante Delta. Yo pienso que va a llegar. Es casi imposible que no llegue. A solo minutos de esa declaración llegaría el preocupante anuncio. Hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta. Y con ello, un argumento más para que los parlamentarios aprobaran la prórroga al estado de excepción. Variante Delta. Una variante Delta. Una variante Delta. La presión de Chile Vamos se hizo sentir. 18 diputados UDI, 3 de Bópoli y 3 de RN rechazaron la extensión. Sin cambios al plan paso a paso, como lo habían advertido, no lo aprobarían. Evidentemente que vamos a tener que hacer cambios en el paso a paso. Evidentemente que vamos a tener que hacer cambios en el toque de queda. Evidentemente que tenemos que reconocer las cualidades o las diferencias de las regiones. También queremos avanzar hacia mayores aperturas, mayores libertades. Los parlamentarios han exigido, entre otras cosas, terminar con el toque de queda, un calendario de vacunación sin requisitos y el regreso a clases, un petitorio que no quiso ser confirmado este jueves por el Ejecutivo. Cualquiera sea el signo político de un gobierno, tiene que detallar su plan de acción
para lo que viene. A pesar de la confianza y estima personal que yo tengo en los señores ministros, yo prefiero no firmar ese cheque en blanco a estas restricciones. La UDI preocupada de la libertad. Nosotros tenemos que adoptar al hijo guacho que lo dejaron botado, le hace el gobierno oportunistamente. Abandonan el barco como las ratas. El compromiso con ellos está y el reconocimiento del gobierno a Chile Vamos está presente. Resultado de la votación: por la afirmativa 26 votos, por la negativa 12, abstenciones 0. Se da por aprobado entonces el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República. Durante la tarde, el Senado finalmente aprobó la prórroga del estado de excepción, que se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre. No seremos nosotros los que le neguemos las atribuciones y facultades al gobierno para poder hacer la tarea y enfrentar correctamente esta emergencia. Lamento que en la sala del Senado los propios partidarios del gobierno le hayan dado vuelta a la espalda. La gran mayoría de los parlamentarios y parlamentarias que hoy día nos hicieron más de alguna acotación van a quedar bastante conformes con ese nuevo paso a paso. Y obviamente uno siempre quiere que quienes son más cercanos a uno, más amigos de uno, voten con uno. Pero así es la política, así es la democracia y seguimos siendo una coalición muy unida. Se espera que en los próximos días, luego que se socialice la propuesta con diversos grupos, el gobierno dé a conocer cuáles son los cambios al plan paso a paso, con los que eventualmente se flexibilizaría la movilidad y provocaría modificaciones en el actual toque de queda. Algunas empresas ya lo están implementando, pero un grupo de parlamentarios quiere transformarlo en ley. Estamos hablando de cambiar una semana laboral para trabajar 4 días y descansar 3. Una idea que se suma a la planteada hace 2 años de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. La idea causó reacciones contrarias. Espectacular, porque podemos estar más con la familia. Me parece mal. ¿Qué van a hacer? Van a buscar otro trabajo. Otros ven beneficios, pero solo para algunos. Para los que tienen trabajo, sí, está bien. Puede ser una buena ayuda, sí. Trabajar 5 días y descansar 2, esa es la forma tradicional en Chile, pero una propuesta parlamentaria busca generar un cambio total. El resultado no es 12 porque no se trata de una multiplicación. Un grupo de diputados busca que la semana laboral sea así, de 4 por 3, trabajar 4 días y descansar 3. Esta es una iniciativa que se ha ido promoviendo de forma voluntaria y espontánea en algunas empresas donde sin duda alguna han existido muy buenos resultados desde el punto de vista de mejorar la productividad, desde el punto de vista de mejorar también las relaciones y los ambientes laborales. El proyecto no solo busca cambiar la cantidad de días trabajados, sino reducir la jornada laboral, pasar de las actuales 45 horas a 38. Hoy Chile se ubica en el 8º lugar de los países de la OCDE con mayor cantidad de horas de trabajo, pero en el lugar 36 en el ranking de productividad. La relación causal es que a medida que somos más productivos, eso nos permite trabajar menos horas, no es al revés. Por eso el impacto en la economía de una medida que reduzca las horas o jornadas laborales puede ser significativa, especialmente en el actual escenario. En este contexto en el cual tenemos un estado de la economía en que tenemos que impulsarla porque tenemos que recuperarla, y que en general tenemos una baja productividad del país en comparación a otros países, yo creo que no es el momento adecuado. Un diagnóstico que comparten los chilenos. Creen que no es momento de hablar de reducciones o cambios en las jornadas. Primero recuperemos los empleos que se han perdido. Después veremos si ese tipo de ayuda, o sea, de trabajo, puede ser algún tipo de solución. Habría que esperar un poquito, que salieran un poquito de esto y ahí avanzar. Pero es una muy buena propuesta. Una que correrá ahora en paralelo con la tramitación del proyecto de las 40 horas, impulsado por la bancada del Partido Comunista y que está entrampado en el Senado. Necesitamos coherencia política. No puede ser que en la Cámara estén a favor de presentar más iniciativas sobre la reducción de la jornada laboral, pero en el Senado los mismos partidos la tengan bloqueada. Hoy día está radicado en el Senado. Serán los senadores los que tendrán que dar explicaciones de por qué no han reabierto efectivamente ese debate. La preocupación de la izquierda debiera ser cómo generamos más trabajo y qué hacemos para que ese trabajo sea de buena calidad y con buenos ingresos. Todo lo contrario a lo que ellos proponen.
La discusión por cambiar o reducir la jornada laboral se instala nuevamente en el Congreso, una iniciativa que podría comenzar a ser discutida en las próximas semanas en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Seguimos con política, pero vamos a materia estrictamente electoral presidencial. Ponga atención a la siguiente frase. Quienes piden primarias nunca se han sometido siquiera a una elección de junta de vecinos. Una frase de la presidenta del Senado, Jasna Proboste. La alusión fue directa a Paula Narváez, quien ha solicitado en reiteradas ocasiones primarias para definir a la candidata presidencial del sector. A la senadora Proboste y candidata presidencial, que deje al lado las descalificaciones. Paren de torear a nuestra candidata a la democracia cristiana. Aunque los gestos de cercanía, los saludos de puño y las fotografías conjuntas habían quedado en el olvido desde hace días, la tensión entre el PS y la ADC por una definición presidencial hoy fue clara y evidente. Dardos de lado y lado provocados por la líder del Senado y eventual postulante a la presidencia, Jasna Proboste, parlamentaria que al ser consultada nuevamente por un mecanismo para definir a la aspirante a la moneda, rompió el molde con una declaración que irritó a los partidarios de Paula Narváez, la candidata que ha presionado para que ambas se enfrenten en una primaria convencional. Llamar la atención que quienes más se encargan de pedir primaria, etcétera, nunca se han sometido siquiera a una elección en la Junta de Vecinos. Palabras consideradas por los socialistas como una descalificación a Narváez, quien hasta ahora no ha sido parte de ningún proceso electoral, a diferencia de Proboste, quien recalcó sus participaciones. Yo soy senadora, me he sometido a muchísimas elecciones. Tuve primarias para ser diputada, fui diputada con la primera mayoría en mi distrito. Hay quienes intentaron fallidamente una primaria, no les resultó y ahora han hecho de este esfuerzo un ejercicio mediático de todos los días. Los dichos de la presidenta del Senado encendieron los ánimos en el Congreso porque el implícito fair play no se habría respetado. Parlamentarios del PS y la ADC defendieron a cada una de sus cartas y el socialismo insistió en la primaria. Para ser candidato a la presidencia de Chile hay que ir a una primaria. No le tenga miedo a las elecciones, porque si no va a ser conocida como la candidata de la cocina. Ya está bueno ya de emplazamientos. Todos los días la misma historia. Que el Partido Socialista deje atrás esta ansiedad electoral. Ellos mismos desahuciaron las primarias efectivamente con la democracia cristiana. La candidata del PS solo se refirió a esta polémica de forma indirecta en su cuenta de Twitter, en donde valoró el trabajo de las juntas de vecinos. Tenso escenario que involucró a otros sectores. El senador de RN, Manuel José Osandón, hace solo horas aseguró su respaldo a Jasna Proboste si los abanderados de Chile Vamos no pasan a segunda vuelta. Existen claras posibilidades de que un candidato de Chile Vamos no pase a la segunda vuelta. Jasna Proboste puede ser perfectamente una opción, no solo para votar por ella, sino para trabajar por ella. Palabras que causaron reacción inmediata al interior del oficialismo. Entre Jasna Proboste y Jadwe es mucho más peligrosa Jasna Proboste. Es cosa de ver con quién ha firmado los proyectos de ley en los últimos tiempos que son de extrema izquierda. Si me encuentro con esa disyuntiva de la candidata Proboste y el candidato Jadwe, yo sin duda votaría por la candidata Proboste. Es totalmente desleal, totalmente vergonzoso el estar ofreciendo apoyo en caso que lleguemos a eso. Desde la ADC remarcan que Narváez no logra despegar en las encuestas, que se mantiene en la parte baja de la tabla y que esto debe provocar su adiós de la carrera presidencial en favor de Proboste. El PS y su candidata, en cambio, descartan la posibilidad e insisten en una primaria convencional que defina a la Carta de la Unidad Constituyente a la presidencia de la República. Y el gobierno materializó el quinto vuelo con extranjeros expulsados desde el país en lo que va del año. 72 inmigrantes con irregularidades administrativas o causas judiciales. El procedimiento fue blanco de nuevas críticas por parte de la oposición y también de organismos promigrantes. Eran las 5 de la mañana. Ivonne dormía tranquilamente junto a su pareja cuando funcionarios de la PDI tocaron su puerta. Dijeron que teníamos orden de expulsarnos, pues. Entonces hablaban otras personas y le decían que si no habían hecho algo, o sea, no habían hecho una apelación o no habían hecho algo, entonces no era momento de reclamar.
Llegó por primera vez a Chile en 2014 desde Colombia a través de un paso no habilitado. Tiempo después regresó a su país y en 2019 entró nuevamente a nuestro territorio de forma legal. Pero su ingreso clandestino de hace 7 años es ahora causal de expulsión. Por tal motivo, iba a ser expulsada de Chile. Hubo que hacer apelaciones, hubo que hacer movimientos porque no es así nomás. Luego de 15 horas en una unidad policial, logró demostrar que su último ingreso era legal y que además tiene vínculos familiares en Chile. Finalmente fue liberada y pudo volver a casa, una experiencia muy distinta a la vivida por 7 ciudadanos colombianos detenidos en Arica en el marco de la ley migratoria. Llegamos a Chañaral a las 4:30 de la tarde, 5, que nos dejó botados las autoridades de la PDI porque teníamos un motivo de expulsión. Ellos cogieron y lo dejaron abandonado a todos nosotros. No hemos almorzado, no hemos comido. Nos dejaron como un perro, como la gente fuera sido delincuente. Nos montaron en el carro y después nos dejaron tirados en medio de la nada. Se dirigían a Santiago, donde abordarían un vuelo de regreso a Colombia. En el trayecto, un recurso de amparo presentado por el Servicio Jesuita Migrante fue declarado admisible y se dio orden de no innovar. Debían ser liberados de forma inmediata, pero los afectados denuncian que la policía los dejó en plena carretera, abandonados a su suerte. Creemos que menoscaba la dignidad de las personas migrantes que fueron afectadas por este accionar. Dejándola en esas condiciones. Estaban con muy poco equipaje. Fueron dejados inmediatamente en libertad en la ciudad de Chañaral, efectivamente, procurando de que tuviesen conectividad transversal, tanto en redes sociales como también de transporte, y sin dejarlos abandonados, por supuesto. Nosotros no podemos y no tenemos la facultad legal para seguirlos trasladando, por cuanto sería dentro de una figura que estaríamos contraveniendo las órdenes del propio juzgado. Durante la mañana, el gobierno materializó la expulsión de 72 ciudadanos extranjeros. 45 de ellos fueron condenados por tribunales de nuestro país. El resto se trata de expulsiones administrativas. Tenían antecedentes judiciales en sus países de origen o entraron a Chile por pasos no habilitados. Principalmente ciudadanos argentinos y colombianos. Tenemos certeza en el proceso, cada uno tiene su propia carpeta, su propio expediente, detalles específicos. No inició proceso de regularización, no tenían vínculos familiares. Expulsión colectiva que nuevamente fue blanco de críticas. Parlamentarios de oposición aseguraron que el gobierno no sigue el debido proceso al momento de notificar a los migrantes. Tenemos la convicción que en algunos casos, cuando se trata de expulsiones administrativas, podrían estar siendo arbitrarias e ilegales. Es importante recordar que la propia Corte ha revertido las decisiones de carácter administrativo que ha adoptado la autoridad política. Aquí hay total transparencia porque lo que hace el gobierno al materializar expulsiones es hacer cumplir la ley. El subsecretario Juan Francisco Gali defendió la política del gobierno en una sesión especial del Senado sobre esta materia. Aseguró que la Corte Suprema ha tenido criterios dispares a la hora de acoger recursos de amparo de migrantes expulsados. La decisión administrativa debe atender las circunstancias personales y familiares de la persona y satisfacer las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y fundamentación propias de un acto no arbitrario. En lo que va de este año, cerca de 400 ciudadanos extranjeros han sido devueltos a sus países por ingresar ilegalmente a Chile. Y en los últimos 4 años, la cifra supera las 1.400 expulsiones. Una de la madrugada con 48 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Internacional. Ya estamos de regreso en medianoche, listos para revisar noticias del mundo. Fue confirmado que un familiar de la expresidenta Michelle Bachelet se encuentra entre los 99 desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Miami. Claudio Bonifoy Bachelet, tío de la exmandataria, es una de las casi 100 personas que siguen desaparecidas bajo los escombros de este edificio llamado Champlain Towers.
Ubicado en Avenida Collins, en Miami Beach, su hija Pascal Bonnefoy confirmó a 24 horas que su padre y la esposa de este se encontraban en el edificio al momento del colapso y su paradero aún es desconocido. Las autoridades estadounidenses continúan las labores de rescate pese a la alerta por una tormenta eléctrica que se avecina a Florida y que podría llegar a complicar los trabajos de los centenares de rescatistas que están desplegados en lo que quedó de este derrumbe. Entre los desaparecidos hay 27 latinoamericanos, 8 argentinos, 6 paraguayos, 4 venezolanos, 3 uruguayos, además del chileno Claudio Bonnefoy. Una de la madrugada con 56 minutos. Dejamos hasta acá esta edición de medianoche, la revisión de noticias. Volvemos contigo, Matías del Río. Muy bien, Marco, muchas gracias. Y de inmediato revisamos en nuestra pantalla principal el portal de noticias 24horas.cl, que tiene, mire, un reconocimiento que hace Reuters, ni más ni menos, y la Universidad de Oxford, al 24horas.cl como uno de los servicios web más leídos de nuestro país. Los contenidos de las distintas plataformas de TVN están en este portal y está a disposición de todos ustedes. Revisamos de inmediato el tiempo para hoy en Santiago. Tendremos chubascos y una máxima probable de 10 grados. Mire usted, 10 grados, pero chubascos, lo interesante. Y en el extremo sur, por venir, en la región de Magallanes, en la Antártida chilena, habrá cielo parcial y una máxima probable de 6 grados. Con esta información nos despedimos, les deseamos que tengan un muy buen descanso y mañana un mejor día. Muy buenas noches y gracias por venir.